What About les presenta. Vivifícame, glorifícame, sálvanos con tu sangre. Tú eres el rey, un rey letal, un salvador negativo, aunque seas un poco cruel. Solo un poco. Sabemos que muy pronto llegarás. Ya quiero estar en tu presencia. Arrásame, tú eres el rey. Incendiame, gloria a ti. Mándanos tus plagas y diluvio. Aunque me muera, golpéame. ¿Qué importa? Aniquílame. ¿Qué más da? Haz que llueva fuego desde el cielo. ¡Aleluya! Sabemos que muy pronto llegarás. Ya quiero estar en tu presencia. ¡Amén, hermano! Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días, dependiendo en qué hemisferio del planeta se encuentren espectadores cristianos promedio. Sean muy bienvenidos a este su bonito podcast, el más blasfemo del internet, La Entrepierna de Dios, en su edición número 22. Una ocasión muy especial porque tenemos al señor Eduardo de Dragon Art 666, divulgador de ciencias bíblicas, las ciencias que rodean a la Biblia, creador de contenido, que nos va a contar un poquito de qué es lo que hace aquí y por qué hace contenido que hace enojar y llorar a mis tías cristianas. Y también obviamente nos acompaña y no podría faltar el buen Armando Trotsky. ¿Cómo están? Bien. ¿Cómo están el día de hoy, amigos? Bien, Dragonart 666. Gracias por estar aquí. yo estoy aquí en mi muchas gracias a ti. escuelita. Les Gracias enseño a la ti por escuelita de las invitarme. Armandos. Sigue, Armando. Ah, no, no me les enseñé la escuelita. Se ve Hoy- mucho hoy- bonita. Hoy tenemos al señor Dragonart en lugar de tener al farsante de Santiago Alarcón, porque teníamos anunciada la participación de ese cabrón. Ese güey te canceló, ¿qué pasó, brother? Sí, me dijo que problemas de trabajo, cosas de trabajo era requerido y no iba a poder y ya, o sea, ahorita pues estamos viendo a ver cuándo lo tendremos. Pura Pero sí, entrepierna. hasta ahora no ha querido venir a recibir la entrepierna con todos ustedes. Y aquí la gente ya empezó a saludar, dejemos que se acumulen un poco más de comentarios para empezar a saludar a la gente. Y mientras, vamos con nuestro invitado. ¿Cómo estás, señor Dragon Eduardo. 666, señor Eduardo? ¿Cómo prefieres que te digamos Dragon Art 666 para que la gente se aprenda mejor eso y vaya y te siga, o Eduardo está bien, ¿no? ¿Cómo? Edu. Más Edu. fácil. Edu. Sí, es como le decimos. Perfecto. Tú nos acompañas desde España, de Valencia, me decías, ¿verdad? Sí, son las 3 de la mañana o las 3 de la madrugada. Eh, no sé cómo me las apaño, que siempre que tengo un directo siempre suele ser sobre estas horas. Porque la gran mayoría de los seguidores que tengo Son son de de Latinoamérica. países de Latinoamérica, Sí. curiosamente. Oh, qué raro. Bueno, sí, pues es donde más hablamos español, entonces, bueno, sí tiene sentido que muchos Claro. seguidores desde acá te sigan, ¿no? Y pues qué bueno que estás acá con nosotros, a pesar de la hora. Pues muchas gracias por ese sacrificio, por sacrificar esas horas de sueño para estar acá. Por los desvelos. Bueno, acá te acabamos de presentar, como me pediste, como divulgador de las ciencias Bíblicas. bíblicas. ¿Qué es eso? ¿Cómo podría yo explicarle eso a mis tías cristianas? Sí, yo prefiero que se me presente como divulgador y no como investigador, porque un investigador no hace lo que yo hago. Un investigador investiga, Claro. recurre, por ejemplo, os pongo un ejemplo muy fácil. Si yo quiero saber lo que dice un manuscrito hebreo y no sé hebreo, yo no puedo investigar lo que dice el texto hebreo o ese manuscrito, no puedo. Entonces yo lo que hago es recurrir a los hebraístas que hacen las traducciones eruditas y divulgo esas traducciones, por ejemplo. Por eso quiero que se distinga entre divulgador y investigador. Y por ejemplo, para divulgar, no hace
no hace falta hacer un poco de investigación, porque a lo mejor alguien más tradujo esas Sí, escrituras. claro. Sí, Pero bueno, en ese sentido sí, porque efectivamente a veces en torno a un descubrimiento arqueológico hay diferentes interpretaciones, entonces algún arqueólogo interpreta ese descubrimiento de una forma, otro arqueólogo lo interpreta de otra forma, luego investigo qué consenso mayoritario hay, entonces sí, en ese sentido sí que investigo. Ok, bueno, es bueno aclarar eso porque sí es puede ser un poco borroso saber la diferencia, ¿no? Sí. De Este, hecho, yo quería decir una cosa y es que esta pregunta la han hecho a veces algunas personas en los directos que hacemos en TikTok cuando Edu está presente, ¿no? ¿Cuántos libros ha escrito? Porque a veces hay personas que dicen, a ver, dime qué libros has escrito tú para saber si te tomo en serio. Bueno, resulta que no hace falta que él escriba libros cuando su labor precisamente es eso, divulgar. Y él de alguna forma, bueno, voy a decir, la manera en la que tendríamos que apreciar el trabajo que hace él es en función de que hace accesible lo que se encuentra en el mundo académico a las personas de a pie, ¿no? Porque hay cosas de lo que es la crítica textual, lo que son las cuestiones históricas y demás, que la gente desconoce, tanto gente que sea creyente como gente que no sea creyente. Y hacer accesible ese conocimiento es la labor que un divulgador hace, ¿no? Entonces no hace falta que tú hagas publicaciones, papers y demás cosas para que tu labor sea importante. En todo caso, tú estás haciendo el puente, digamos, estarías trayendo un nexo entre aquellos papers y demás y la gente, pero no es que tú propiamente tengas que hacer un paper, ¿no? Exactamente, y de hecho se me ha invitado por personas académicas, se me ha invitado, por ejemplo, a mí se me invitó a dar una charla en la Universidad de Chiapas, a dar una charla sobre el Jesús histórico. Y Sí. hay blogs de profesionales, de universitarios, o sea, gente que tiene sus doctorados y recomienda mi canal. Entonces, veo que el esfuerzo que estoy haciendo pues sí que tiene recompensa, no solo entre la gente de a pie, que es lo que a mí más me importa, sino que también hay reconocimiento por parte del mundo académico. Claro. Sí, porque Entonces, son cosas que si ustedes visitan las redes de Dragonart 666 y ven sus videos, que por cierto los tenemos aquí en la descripción del video, ya sea si lo están viendo en YouTube o en Facebook, aquí están las redes de Edu para que vayan y lo sigan. Es contenido bastante bueno, contenido que la verdad si uno se quisiera enterar de las cosas que él divulga, sí nos tomaría bastante tiempo y una pues investigación bastante profunda, ¿no? Que pues es la que él hace y para poder divulgarla, ¿no? Entonces nos hace con conocimiento que es bastante complejo y bastante de nicho y bastante académico, él lo hace pues bastante accesible y de Sí. cierta forma hasta amistoso, para que nosotros podamos entenderlo, ¿no? De una mejor manera, ¿no? Incluso cuando uno va en el auto atorado en el tráfico, etcétera, uno se puede poner a escuchar los videos de Dragonart, su contenido, y pues vas a llegar a la oficina sabiendo mucho más de lo que sabías. Y es contenido bastante interesante y bastante serio, entonces bastante recomendado. Vayan y síganlo. si Y quieres, si quieres explico un poco lo de las citas bíblicas que no me preguntaste si no lo hemos justo eso explicado te iba para a que... preguntar, Ah, porque bueno, ya vale. sabemos que es un divulgador, ya sabemos qué es lo que haces, pero ahora, ¿qué es eso de ciencias bíblicas? ¿Qué es eso? Vale, las citas bíblicas no tiene nada extraño, ni es nada teológico, simplemente es un conjunto de disciplinas, de disciplinas científicas que se utilizan o de las que se sirven para entender los relatos bíblicos. Y es, por ejemplo, eh, la arqueología llevada a cabo en el Levante. A veces se señala como arqueología bíblica, que a mí personalmente me parece un nombre no muy afortunado porque tiene ciertas contonaciones. Y realmente en sus inicios la arqueología bíblica pues
los arqueólogos que acudieron a las tierras de Israel pues fueron con la intención de demostrar que la Biblia tenía razón. Sí, corroborar. ¿Por qué hicieron eso? Porque sobre todo en el mundo académico en Alemania, pues los críticos de los relatos bíblicos empezaron a cuestionar relatos que aparecen en la Biblia, los empezaron a cuestionar como que realmente eso fuesen hechos históricos. Entonces, la arqueología bíblica sí que sus inicios sí que tienen una connotación confesional y por eso hoy en día se suele evitar llamar a la arqueología que se lleva a cabo en el Levante, se suele evitar llamar a arqueología bíblica. Se llama arqueología del Levante y es una arqueología como cualquier otra arqueología, la misma metodología, exactamente la misma metodología. Y de hecho, tengo algunos papers por ahí donde se habla de la arqueología maya, de la arqueología inca, y eso no quiere decir que los arqueólogos que estudian el Imperio Inca tengan una metodología distinta a la arqueología en general. Luego está, por ejemplo, la papirología, y esta se dedica al estudio de los antiguos manuscritos, y da igual que el soporte sea papiro, sea pergamino, puede ser otro soporte. Luego está la crítica textual que ya ha mencionado Armando, y la crítica textual lo que pretende es reconstruir un texto lo más próximo posible al original, porque tenemos los textos originales, por ejemplo, en el caso de la Biblia no tenemos los textos originales, tenemos copias de copias de copias, y hay un montón de variantes textuales en estas copias. Entonces, con una metodología muy bien definida se intenta reconstruir el texto lo más parecido al original. Y esto vale tanto para los textos bíblicos como para los textos clásicos griegos. Y, por ejemplo, tenemos distintos manuscritos de los diálogos de Platón, por ejemplo, con variantes textuales. Entonces, se aplica la misma metodología, da igual que sea para el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento o cualquier texto de la Antigüedad, incluso textos que están escritos en piedra. Por ejemplo, tenemos el relato del Gilgamesh, la tablilla babilónica, que es del siglo IX, y ahí en este relato del Gilgamesh encontramos el relato del diluvio, y sabemos que en el original del Gilgamesh el relato del diluvio no pertenecía al Gilgamesh. Lo sabemos por tablillas más antiguas, relatos más antiguos, donde el diluvio está ausente. Entonces, de eso trata la crítica textual, reconstruir el texto lo más parecido posible al original. Luego está, por ejemplo, la crítica literaria, y esta pues pretende descubrir, por ejemplo, si un pasaje ha sufrido alteraciones, ha sufrido glosas, ha sufrido recortes, si detrás de un texto o un libro hay diferentes autores o hay diferentes épocas de redacción. Y como ejemplo, yo podría citar el libro de Isaías, y este libro realmente, detrás de este libro hay 3 autores. Y estos escribieron en épocas diferentes. Y, por ejemplo, se distingue entre el proto-Isaías, que es preexílico, probablemente es obra o directamente del profeta o al menos se recogen las palabras del profeta que vivió en el siglo del 8 al 7 antes de la era común, antes del exilio. Y a este, por ejemplo, se le atribuyen los capítulos del 1 al 39. Luego tenemos un segundo autor que se denomina en la academia como Deutero Isaías, probablemente fue un discípulo de Isaías, y este escribe ya en la época del exilio, y a este se le asignan los capítulos del 40 al 55. Y luego el tercer autor se conoce en la academia como Trito Isaías, y este escribió capítulos del 56 al 66, y este ya escribe en la época persa, durante la restauración de Judá. Y esto se complica aún más porque ahora estoy dando un marco general de lo que supone el libro y sus autores,
porque a partir de aquí pues se pueden identificar en los libros que hemos identificado, los autores que hemos identificado por separado, se pueden identificar arreglos o pasajes que no salieron de la mano de estos autores. Luego está, por ejemplo, la siriología, que esta es la ciencia que estudia las culturas del Antiguo Oriente Próximo, culturas que suelen tener en común la escritura cuneiforme, por ejemplo, y una lengua semita. Aunque también, si no me equivoco, están incluidos en estos estudios de los asiriólogos lo que es la cultura sumeria o la cultura elamita, por ejemplo. Luego está la egiptología, que también se incluye en las ciencias bíblicas, entre otras cosas porque se puede observar influencia egipcia en ciertos pasajes bíblicos, en textos sapiensales de la Biblia se puede rastrear orígenes egipcios. Aparte de que se narre en la Biblia este mega relato que es legendario de la etnogénesis de Israel en Egipto, también por eso es interesante la egiptología, porque la egiptología desmiente, por ejemplo, el Éxodo. Es imposible. El mismo nombre de Moisés es un nombre, pues, Egipto, ¿no? Como Ramsés, etcétera. Sí, y eso puede ser porque se piensa que la tribu de Leví realmente se originó en Egipto, que fueron sacerdotes egipcios del dios Atón, que huyeron a las tierras de Canaán cuando se prohibió el culto, el monoteísmo, por decirlo de alguna forma, en Egipto. Entonces estos sacerdotes huyeron a las tierras de Canaán y con argumentos muy bien fundamentados se piensa que esta tribu era procedente de Egipto. Sería la gran mayoría de Egipto, ¿no? Sí, hasta donde yo sé, sí. La gran mayoría de las tribus de las que se compuso lo que se suele llamar Israel, esta confederación de tribus, la gran mayoría eran autóctonas de Canaán, no vinieron de fuera, ni de Egipto, ni de otro lugar, eran autóctonas, eran tribus seminómadas de Canaán. Hay alguna otra tribu, por ejemplo la tribu de Dan, que se ha identificado como procedente del Egeo. Entonces, para mí es una investigación muy apasionante. Y fíjate tú hasta dónde llega la influencia egipcia, que la encontramos incluso en el Nuevo Testamento, por ejemplo, en la parábola del rico y el pobre Lázaro. Y eso no quiere decir que Lucas se dedicase a copiar el cuento egipcio, porque más bien ya hacía siglos que el cuento se había asimilado en las tierras de Israel, y prueba de ello es que hay relatos judíos similares. Entonces tenemos, por ejemplo, a Yogari Pujol, que es un egiptólogo que se ha montado una película que dice que los evangelistas eran sacerdotes egipcios y copiaron cuentos egipcios. Que eso es el Nuevo Testamento, copiaron palabra por palabra cuentos egipcios. Y entre otros argumentos expone que el cuento del rico y Lázaro, hay un cuento muy similar en Egipto, sí, pero es que estás obviando que tenemos cuentos muy parecidos, muy similares en el judaísmo. Entonces, la explicación no es que copiaron de los egipcios los evangelistas, la explicación es que era un cuento popular y ya para cuando Jesús contase esta parábola, si es que la contó Jesús, porque probablemente la parábola realmente no es una parábola que contase el Jesús histórico, más bien es una tradición cristiana que le adjudica a Jesús esta parábola, pero cuando se contó esta parábola pues ya no se tenía conciencia alguna del origen egipcio. Luego, por ejemplo, siguiendo con lo que es las ciencias bíblicas, luego hay subdisciplinas, las llamaría yo, por ejemplo la zooarqueología, y esta disciplina, que
o es una subdisciplina o es disciplina hermana de la arqueología, pues se encarga, por ejemplo, en investigar las costumbres alimenticias de ciertas poblaciones en una zona concreta, en un periodo de la historia concreto. Y es curioso porque esta rama de la arqueología pues, ha podido probar que los antiguos israelitas sí comían cerdo. Así que Ok. más o menos este es un conjunto, hay más, podría citar más disciplinas científicas, pero todas estas ramas científicas son ciencias de por sí, lo que pasa que nos podemos ayudar de todas estas ciencias para comprender eh, lo que es el corpus bíblico, sus relatos, cómo se originó la Biblia, cuál fue la religión original de Judá, de Israel, porque en realidad eran politeístas, por ejemplo. Sí. Todo esto se descubre gracias a estas ciencias. Ok, entonces podríamos a lo mejor resumiendo decir que las ciencias bíblicas son todas estas ciencias que pueden ayudar a entender mejor la Biblia, qué cosas fueron verdad, qué cosas no fueron Claro. verdad, y a lo mejor ubicar en el tiempo eh, los, pues los escritos, o sea, los libros de la Biblia, a lo mejor los personajes, si es que existieron o no, los hechos bíblicos, si es que ocurrieron o no, etcétera, etcétera, ¿no? De Pero hecho, yo creo, realmente no se hace con la intención de desmentir o validar un relato bíblico. Simplemente, imagínate, un arqueólogo excava en un tel y hace un descubrimiento. Y ese descubrimiento, sin intención de decir, voy a descubrir que la Biblia tiene razón o voy a descubrir que la Biblia no tiene razón. No, hace un descubrimiento, alguna pieza, eh, por ejemplo, se descubrió el sello del rey Ezequías, y este contiene simbología egipcia, tiene el Ankh egipcio y tiene el sol alado en el sello. Y estamos hablando del rey Ezequías, que hizo una reforma religiosa. sí. Entonces, sorprendente. Entonces, cuando se hizo este descubrimiento, nadie fue con la intención de excavar y a ver si podemos validar el relato bíblico, ¿no? Hemos descubierto este sello, entonces, ¿qué podemos afirmar? Podemos afirmar que existió el rey Ezequías, rey de Judá, tenemos el sello de él, pero ponemos en cuestión esa supuesta reforma revolucionaria que hizo el rey Ezequías, porque aparece simbología egipcia de un dios egipcio, el sol alado, aparece en el sello. Simbologías paganas. De hecho, yo iba a decir una cosa que creo que es importante, y lo que harían las ciencias bíblicas es ir primero hacia los hechos y hacia la evidencia disponible y ver qué conclusiones pueden extraerse a partir de ellos, ¿no? O sea, a partir de la evidencia disponible y a partir de los hechos. Y no van primero con una conclusión, lo cual es importante porque una obtención de conocimiento, una buena obtención de conocimiento y una válida obtención de conocimiento es esa. Ir primero hacia los hechos, hacia la evidencia disponible y después ver qué conclusiones se sacan. Y el problema, por ejemplo, con la apologética es que van con la conclusión de por sí, como bien dice Eduardo Dragonart, que las personas que se van a estudiar arqueología con el enfoque bíblico muchas veces ya van con una motivación confesional, y ese es un gran problema porque tú vas ya con una conclusión previamente seleccionada. Tú tendrías que ir más bien como una persona con más honestidad a ver primero qué es lo que se puede encontrar en la realidad, y después de que ya viste las evidencias y ya viste los hechos, entonces y solo entonces ver qué conclusiones se pueden sacar. Y la conclusión no queda como algo inamovible, sino que si la evidencia mañana nos muestra más cosas que nos hagan replantear la conclusión o tal vez ajustarle algunos detalles, pues vas y lo haces, porque tú vas a final de cuentas con la intención de ver qué es lo más cercano a la realidad. Sí, de eso tratan las ciencias, ¿no? O sea, las ciencias saben que la ciencia en general saben que lo que encontraron o lo que han descubierto nunca es final, ¿no? Por eso la ciencia pues Claro. no para, ¿no? Uno sabe que no hay como una verdad absoluta, entonces uno tiene que seguir buscando porque cada cosa que descubra
que Se puede revisar. descubras, pues puede hacer que todo lo que sabías antes cambie, ¿no? O sea, mucho o poco. Entonces la ciencia pues realmente no descansa, ¿no? También resulta que cuando hablamos de la Biblia desata pasiones. Hay mucha emoción detrás del texto, no mi caso, pero hay arqueólogos hoy en día aún que van con la intención de validar la Biblia. Y es como dice Armando, tienen ya claro que lo que relata la Biblia es un hecho histórico, entonces van a buscar o van a interpretar lo que les viene en gana, de la forma que les viene en gana para validar el texto bíblico. Por desgracia, ocurre hoy en día también, ocurre muy poco, pero sigue ocurriendo, no solo en lo que a la arqueología se refiere, también en otras ciencias bíblicas, también en la crítica textual o, por ejemplo, en la investigación sobre el Jesús histórico, se saltan la metodología de un historiador simplemente porque quieren creer que Jesús era hijo de Dios o que resucitó. Entonces eso hay que tenerlo también en cuenta. Por eso yo leo a un bando, a otro bando, leo a todos para tener un conocimiento amplio y luego lo que divulgo es lo que yo pienso que es el consenso, no ya mayoritario, sino el consenso mejor fundamentado, pero nunca oculto que hay otras opiniones que pueden a lo mejor no estar conforme con lo que se dice. Por ejemplo, un buen ejemplo es, por ejemplo, la estela egipcia donde se menciona por primera vez a Israel. Hay muchos egiptólogos que dicen que ahí no dice Israel. La gran mayoría dice que sí, se debe de traducir como Israel. Entonces yo no tengo ningún problema en decir este es el consenso, y luego hay otros egiptólogos que dicen que ahí no dice Israel. Claro. Y en cuanto a que la ciencia avanza y a lo mejor algo que estableció en un futuro lo vuelve a reconsiderar en base a nuevos descubrimientos, pues esto ocurrió, por ejemplo, concretamente con el asunto de la invasión de los israelitas en Canaán. Por ejemplo, se encontraron en las murallas de Jericó, demostraban signos de haber sido destruidas de forma violenta, por fuego incluso. Entonces, en la Biblia se narra que los israelitas rodearon las murallas 7 veces y cayeron las murallas. A dar vueltas y mágicamente se cayeron. Pues, sí. Y así podemos encontrar otras ciudades que se mencionan en la Biblia que tienen signos de haber sido destruidas de forma violenta. Entonces, en un principio, pues se validó el texto bíblico. Los israelitas conquistaron Canaán, pero luego resulta que cuando se hicieron estudios más concienzudos y la técnica fue avanzando, pues resulta que en Jericó, una arqueóloga cristiana se llama Canyon o algo así, no me acuerdo el nombre, pero bueno, esta arqueóloga cristiana, estudiando los restos de vasijas que había, concluyó que las murallas de Jericó llevaban destruidas 100 años antes de cuando el relato bíblico o cuando los estudiosos piensan o calculan que debió estar Josué en Canaán. Y este dato se confirmó posteriormente cuando se desarrolló la técnica del carbono 14. Restos orgánicos que se encontraron en los estratos se analizaron y le dieron la razón a esta arqueóloga cristiana, que no tuvo ningún problema en admitir que el relato bíblico, por lo menos en lo que a Canaán se refiere, no era histórico. ¿Y cómo ha seguido avanzando el asunto de la conquista de Canaán? Pues en base a los hallazgos arqueológicos, se llegó a la conclusión que la conquista de Canaán fue pacífica, que no hubo una invasión militar. Eso es lo que se llegó a concluir posterior de haber afirmado que sí que hubo una conquista militar. Pero como la ciencia sigue avanzando, pues lo último que se ha propuesto, bien fundamentado, es que no hubo ni invasión ni pacifista ni militar.
las tribus cananeas, las tribus de Israel, principalmente eran de Canaán, y estas tribus lo que hicieron fueron ocupar las ciudades-estados cananeas que se fueron desmoronando. Estas tribus las reocuparon, pero no vinieron de fuera, estaban allá. Entonces, con esto quiero decir que aunque se va reafinando los hechos históricos, se va reafinando las hipótesis, lo que no van a hacer es volver al principio a decir que hubo una conquista militar. Eso está descartado completamente. Ok, eso está bastante interesante. Sí, porque en la Biblia claramente está que pues llegaron los descendientes de Abraham, o sea, llegaron de Egipto, Josué y toda su ejército, o sea, y las tribus le dieron vueltas a la ciudad y la muralla se cayó mágicamente, ¿no? Entonces, yo quiero preguntarle una cosa a Edu también, y tiene que ver con el relato de Sansón, porque inevitablemente pensamos también en el dios, el semidios Hércules, ¿no? Que era súper fuerte y así. ¿Habrá alguna influencia griega en los relatos? Porque, o sea, por ahí una vez... ¿Un tipo de interpolación por ahí? Ajá. Sí, mira, ese relato lo encontramos en la tribu de Dan. Y como ya dije, se considera que la tribu de Dan se originó en el Egeo. Y se llegó a esta conclusión antes de que se hiciesen descubrimientos arqueológicos. Simplemente estudiando el texto bíblico, hubo académicos que dijeron la tribu de Dan tuvo que venir de Grecia. Y posteriormente hallazgos arqueológicos que se han hecho excavaciones en Tel Dan, pues se han sacado a la luz vasijas, por ejemplo, que tienen una similitud extraordinaria con lo que es la artesanía griega. Okay. Sí, y la Biblia, o sea, pues recordemos que al menos, gran parte del Antiguo Testamento pues son relatos orígenes, ¿no? O sea, cualquier pueblo, cualquier tribu, cualquier grupo humano necesita explicarse a sí mismo. Todos los grupos humanos tienen un relato que explica quiénes son, de dónde vinieron, cómo nacieron, qué es lo que hacen, etcétera, ¿no? Entonces, pues este relato de las 12 tribus siguen siendo relatos, mitos orígenes, ¿no? O sea, relatos de origen, ¿no? Que es pues la misma tribu, las mismas tribus contando quiénes son, ¿no? Entonces, pero vamos a hablar un poquito, Edu, de tu sistema de creencias, de qué es lo que crees, qué es lo que no crees, pero antes de eso, que creías antes que ya no crees, pero antes de eso vamos a leer un poquito de comentarios, vamos a ir a saludar a la gente que se está uniendo. Sí. Roberto de la Vega dice, Yolo es mejor que tú, es lo peor que he visto. Ok. Ni idea, no sé qué es Yolo, no sé qué hable, pero bueno. Rolando Maldonado dice, hola, espero un buen programa, y lo está haciendo. Roberto Hernández González dice, hola chicos, si pudieran apoyarme, que me ayudan a encontrar un video que un día publicaron y me cambió la vida. En ese video la persona explicaba que la religión era similar a vivir en Corea del Norte. Hitchens. Va a ser Christopher Hitchens. Y si esta pregunta nos la hicieron en Invita a Pensar o no sé dónde, probablemente es cuando Christopher Hitchens compara el cielo con Corea del Norte. Que dice que al menos del Corea del Norte te puedes escapar, o en el peor de los casos te van a matar ahí, ¿no? Pero en el caso de que Dios fuera real y que fuera eterno y todas esas cosas que creen los cristianos, ni muriendo te escapas, porque de hecho la muerte sería el principio de todo tu tormento, ¿no? Tal vez es a lo que se refiere. Ok. Sí, Hitchens es muy bueno, vayan a ver cosas de él. Marco López dice, Javier Aguilar, aguante el cristomagufo con problemas de trabajo. El cristofascista. Emanuel Quequesana B dice, hola Rolando, Armando, saludos Manuel. Bendito seas. Aquí. Bendito seas. Kenny McCormick, hola a todos. Javier Aguilar, díganle a Santiago que diga en su Twitch, voy a estar en la entrepierna de Dios, papá. Me gusta la entrepierna de Dios, papá. Si quiere estar en este programa. Arvileni Bortujo dice,
¿Por qué el catolicismo no entiende que no se puede adorar santos ajenos y estatuas o figuras si la misma Biblia lo dice? Ellos Bueno, dicen pues, que no adoran. Ellos dicen, es que no los adoramos, solamente es como que nosotros admiramos a esas personas como ejemplos de fe y tratamos de seguir sus ejemplos. Y tienen las imágenes, pues, ¿por qué les gusta tener imágenes? Sí. sí, recordemos que el imperio, catolicismo, o sea, católico significa universal, ¿no? Entonces, cuando el imperio hegemónico de la época, que era el imperio romano, establece el catolicismo, o sea, el cristianismo en su forma de catolicismo como religión del imperio, pues mucha gente era politeísta y estaba acostumbrada a rezarle a diferentes dioses para cada cosa, a uno para que llueva, a uno para la suerte, a otro para el amor, etcétera, etcétera. Entonces también es una forma de complacer a esa gente y hacer más gobernable el imperio y que todos logren integrarse y unificarse alrededor de la misma religión. Los santos son pues parte de eso, en parte es eso. ¿Qué nos podrías decir tú, Edua, acerca de los santos y el catolicismo? Poco te puedo decir porque no he estudiado la historia de la Iglesia Católica, algo de los principios, pero lo que sí te puedo decir que la prohibición de crear imágenes de seres celestiales es una prohibición tardía en la Biblia. Antiguamente los israelitas y los judaítas creaban imágenes de sus dioses, de Yahvé y de Dios El, de la diosa Asherá, y esta prohibición se dio probablemente a partir de la reforma de Josías, no antes. Y esto ocurre cuando ¿cómo decirlo? Cuando se llega a la conclusión que hay otros dioses, pero nosotros solo le debemos rendir culto a Yahvé. Y tenemos pruebas arqueológicas de que en el antiguo Judá y en el antiguo Israel se le rendía culto a Asherá. Tenemos inscripciones, por ejemplo en Ahrut Kuntiyel, ahí se habla de Yahvé y su Asherá. Tenemos una inscripción en otro lugar, que ahora no me acuerdo el nombre, una inscripción en una tumba donde también se habla de Yahvé y su Asherá. Tenemos templos judaítas donde hay donde la divinidad Asherá y Yahvé se representa con una piedra. Y si estudiamos los textos en profundidad, bueno, no yo, tal como lo hacen los estudiosos, se ha llegado a la conclusión que muy probablemente en el arca donde se guardaron las tablas de la ley, también se guardaba una estatua del dios Yahvé. Así que la prohibición de no crear imágenes es una prohibición tardía. Incluso los serafines En el templo de Salomón había toros, había muchas estatuas de muchas cosas. Exactamente. Muy bien. Está bastante interesante, pero podríamos verlo también como que, bueno, la gente ellos ya tenían sus costumbres dentro de su propia cultura y ellos se sentían bien, se sentían seguros teniendo a sus dioses representados en casa. O sea, ellos así es como se sentían bien y se sentían seguros, entonces no puede llegar un César de la noche a la mañana y decirles tienes que tirar todo eso. Simplemente se hacen interpolaciones donde dice, sabes que esa diosa a la que tú llamas Isis, pues resulta que es María, ¿no? Y así, o sea, es también hacer que la gente pues pueda seguir teniendo sus dioses y que bueno, no, eso no se convierta en una rebelión contra el imperio, ¿no? El hecho de que la gente ya no pueda tener sus dioses en las casas, ¿no? Es parte de eso también.
Juan Endal 2 dice, muy buenas mamarrachos, saludos a Don Warabout y a mi trosco querido. La semana pasada sí que la pasamos bien, tanto que Facebook y YouTube tumbaron los videos. Vale, No hubo vale, videos. conozco al invitado. Ha perdido un debate con mi hermano en el canal del Trosco. Ok. Una vez que le dejó comentarios de que según él Eduardo estaba improvisando cuando dijo algo de Sara y Abraham. No, pues yo no sé, no sé. Igual no sé si Eduardo le quiera contestar o no sé. No sé de lo que estén hablando. Si es que una vez fue a mi canal a hablar acerca del Antiguo Testamento y había una persona que decía que, bueno, Eduardo que Sí, cuando hablé de las fuentes, la fuente eloísta y la fuente yavista, porque Sí. tenemos distintos nombres. Y no sé, dijo que estaba improvisando, pues lo dice el texto, no está improvisando. Cuando se cambia de nombre, se habla antes de cambiar el nombre es Elohim, y cuando se cambia de nombre ya el texto ya no habla de Elohim, sino que habla de Yahvé. Entonces yo no sé por qué decía que estaba improvisando. Pero bueno. Y por otro lado, yo no me lo sé todo de memoria. Eso también hay que tenerlo bien claro. Entonces, si alguna vez necesito consultar un dato, eso no quiere decir que esté equivocado o que no sepa de lo que hablo, simplemente que yo no puedo memorizar, imposiblemente puedo memorizar todos los datos que he leído. Yo a lo mejor tengo una idea muy general. Yo te puedo decir, Josías hizo una reforma religiosa. Si me preguntas en qué época es, pues a lo mejor no lo sé. ¿En qué época se llevó a cabo esa reforma? Pues no lo sé. Ahora mismo acabo de identificar Kuntuyant Arjut como un descubrimiento arqueológico, y sé que hay otro que no recuerdo el nombre. ¿Y eso quiere decir que no sé de lo que hablo? No, quiere decir que no me acuerdo del nombre, pero que hay dos inscripciones donde se habla de Yahvé y su Asera, eso es una realidad. Entonces, lo que pasa es que esta gente se agarra de un clavo para decir, mira, no sabía este dato, y ahí ha perdido el debate. Pero para empezar, es que yo no debatí con nadie, creo que eran comentarios en la caja de comentarios, ni siquiera fue un debate. Entonces, a mí esto no me preocupa. No me quita el sueño que haya gente burra por ahí que diga esas tonterías o que piense que vienen a debatir para ganar un debate o no. Yo no me dedico a debatir. A mí se me ha invitado muy poca vez a algún debate, o a mí más bien se invita a charlas donde hay gente que está preparada y charlamos, intercambiamos ideas. Y a lo mejor una persona... hace 3 días tuve una charla en un live en TikTok, un historiador que está especializado en el cristianismo primitivo y el judaísmo del segundo templo, y él propuso que Jesús aprendió a escribir en Egipto, y yo no estaba conforme con esa hipótesis, y no pasa nada. Entonces, pero no fue un debate a decir, a ver, no, una charla con gente que tenemos conocimiento. A mí se me invitó a una charla para hablar sobre si Jesús se creyó el Mesías o no, y había gente preparada, gente incluso que da clases, y yo dije que a mí no me constaba ningún manuscrito qumranita donde se dijese explícitamente que el Mesías tenía que ser del linaje de David, que los manuscritos que yo conozco son muy ambiguos. Entonces uno de los asistentes me identificó un manuscrito qumranita y me lo leyó, y ahí específicamente se decía que David tenía que ser que el Mesías tenía que ser de la estirpe de David. ¿Quiere decir que perdí el debate? No, porque es que no estamos ni debatiendo, estamos dando una charla. Para mí, pues, que alguien me diga, pues mira, con esto, o esta información de la que carecías, yo te ofrezco esta información, este documento, y yo lo agradezco, y ya para la próxima vez sé que existe un manuscrito qumranita donde se dice que el Mesías tenía que ser del linaje de David. Eso no quita que haya otros manuscritos donde es ambiguo, o donde se cita que tendrá que haber 2 Mesías, uno sacerdotal, otro político. Entonces yo no sé a qué viene este argumento, este comentario que no sé
quién lo ha escrito, pero bueno, es igual. Sí, y bueno, ahora sí, dinos por favor un poquito de tus creencias, Edu. O sea, ¿qué es lo que creías? ¿Qué es lo que crees ahora? Y cómo es que crees lo que crees y por qué. Nos interesa saber Eh, eso. Mira, Pregunta dice, aquí que por qué no está el video del directo pasado. Es que la semana pasada no hubo directo. Sí, se canceló a la mera hora. Entonces ahí duró el evento. Pero Santiago realmente Alarcón no llegó. nunca. Ajá, De hecho, no. aquí está preguntando Mati que si Santiago Alarcón se rajó. Y aquí están diciendo, pues, algunas personas algo de que tiene miedo a aceptar que Santiago ama la entrepierna y así, ¿no? Pues esperamos tenerlo pronto por acá. Para igual intercambiar un poco de ideas, entrevistarlo, etcétera. Yo lo mando a chingar a su madre, a Santiago Alarcón, y le mando que se pique el culo. Bueno, ahí están las palabras de Mandoski, se las pueden hacer llegar bien. Pero nos interesa saber, Edu, un poquito de tus creencias y de por qué crees, qué es lo que crees, qué es lo que no crees, ¿de dónde vale, ¿Qué vienen creías antes respecto a las también? creencias? antes de nada, voy a contestarle a este personaje, que es un personaje, que dice Juan Heimdall, que dice, ¿en dónde carajos dice en la Biblia que ha habido una estatua de Yahvé? Cuando yo digo que se ha llegado a esa conclusión, no es que haya llegado yo a la conclusión. Hay un estudioso como Thomas Römer, que tú posiblemente ni lo conoces, que hace una muy buenísima argumentación de por qué en el arca debió haber una estatua de Yahvé. Entonces, no son conjeturas mías, son los estudios académicos. Vuelvo a repetir, yo me dedico a divulgar. Entonces, la Biblia no dice en el arca había una estatua de Yahvé. No lo dice. ¿Por qué no lo dice? Porque cuando se escribió la Biblia se abandonaron los sacrificios de los primogénitos ya se abandonaron. Se abandonó la iconografía. Pero eso no quiere decir que estas prácticas no se llevasen a cabo antes de que se escribiera la Biblia, porque la Biblia se escribió tal como la conocemos hoy, más o menos, se escribió después del exilio, cuando los judíos llegaron a la conclusión que había un solo Dios y repensaron por qué les había ocurrido todo lo que les había ocurrido, incluso hasta el tal punto de que el templo de Yahvé fue destruido. Entonces llegaron a esa conclusión, que habían estado aceptando la existencia de otros dioses, y habían estado rindiendo culto a otros dioses y que habían estado haciendo prácticas que ante los ojos de Yahvé eran inmorales. Eso es una teología que se desarrolló después del exilio. Babilonia, Entonces, ¿no? la Biblia, evidentemente la Biblia no te dice Yahvé ordenó sacrificar a los primogénitos. Tenemos un relato, el de Isaac, y se lo voy a explicar a este ignorante, se lo voy a explicar otra vez, porque ya lo he explicado 20.000 veces. El relato de Isaías está compuesto de dos fuentes. Tenemos la fuente eloísta, donde es el Dios Elohim el que le da la orden a Sería el de Isaac, ¿no? El que decías. ¿Perdón? Sí, Isaac. Ajá. Isaac. Donde es Elohim el que le da la orden a Abraham a sacrificar a Isaac. Y en el último instante aparece el ángel de quién, no de Elohim, el ángel de Yahvé. Entonces, un redactor yavista que no estaba conforme con que el sacrificio se hubiese llevado a cabo, le agregó esto y ya así salvó a Isaac para decir que en realidad la divinidad no quería sacrificios. Pero resulta que a partir de ahí todo lo que conocemos de Isaac, toda su descendencia, toda su familia, todo lo que se narra de Isaac, solo pertenece a la fuente yavista. En la fuente eloísta no vuelve a aparecer Isaac. Y sí, es un esfuerzo, y recordemos que es un esfuerzo por darle origen a las tribus, ¿no? A estas tribus. Sí, pero independientemente de eso, el texto eloísta está diciendo que Isaac fue sacrificado. Y eso no le gustó al redactor yavista, entonces lo tuvo que corregir. Claro. Y resulta que en la tradición eloísta no se vuelve a hablar de Isaac.
Y hay rabís judíos que llegaron, ya no te estoy hablando de los críticos expertos en la crítica literaria, te estoy hablando de rabís judíos, no sé si eran incluso de la Edad Media, rabís judíos antiguos, que proponen que el Isaac fue sacrificado. Entonces, efectivamente, no, cuando en la Biblia se condena el sacrificar primogénitos a Moloch, ahora mismo no lo puedo explicar en detalle, pero ese sacrificio a Moloch no fue un dios. Moloch es la palabra Melech en hebreo. Melech quiere decir rey, el sacrificio al rey, que es el rey era el dios de tu tribu. Entonces, los israelitas o los judaítas hacían sacrificios al dios Yahvé, por órdenes de Yahvé. Pasa que todo esto se fue disimulando y camuflando. Entonces, a la palabra Melech se le añadieron los nikuts de la palabra o las vocales de la palabra Boset. Que Boset significa... no me acuerdo lo que exactamente. Yo tampoco me acuerdo. Como aberración o algo así, no me acuerdo. Era como Mefiboset, el hijo de Saúl, que también estaba lisiado y que así le decían, pues, que era una aberración también. Bueno, lo que quiero dejar claro que este Juan Heimdall, aparte de sus jajajas, no ha aportado nada. Entonces, no es una idea mía de que se tenía una estatua de Yahvé. Es una investigación académica seria, no solo de esta persona, pero de una persona tan reconocida en el mundo de la investigación bíblica como es Thomas Römer. Y punto. Y ahora ya sí los orígenes de mis creencias, si soy creyente o no soy creyente. Antes de eso vamos aquí Darío Luna acaba de donar $5 americanos, muchísimas gracias, y dice: se agradece tener un invitado que analiza la Biblia de manera seria. No puedo decir que sin sesgo porque todos lo tenemos, pero que la ve fríamente. Sí. Efectivamente, el no sesgo no existe, pero yo si hubiese estudiado la Biblia con un sesgo, yo seguiría siendo cristiano. Nos acaban de mandar otro mensaje que, bueno, yo quiero que más bien Eduardo nos diga lo que ya sabemos, ¿no? Pero dice: si consigues tener a Santiago Alarcón y a Eduardo en el mismo directo, te aseguro que el superchat será mucho más sustancioso. ¿Tú estarías en un directo con el cristofascista? No, yo ya he explicado que yo no quiero contribuir a que ese personaje tenga visualizaciones. Y ya he explicado los motivos. A mí me da igual que argumente con falacias que la resurrección es un hecho histórico. Me da igual que crea en Cristo, me da igual que sea creyente, me da igual que crea en Yahvé o en lo que quiera creer. Pero tiene un montón de vídeos de contenido homófobo. Entonces, yo lo que quiero es que le cierren el canal, así de claro. Lo he dicho ya 20.000 veces. Entonces, yo no voy a contribuir a que consiga visualizaciones, todo lo contrario. Yo lo que quiero es que le cierren el canal. Entonces, yo no voy a debatir con ese personaje. Ok, sí, no vale mucho la pena. Pero bueno, ahora sí dinos de tus creencias. ¿Qué creías? Bien. ¿Qué piensas? Yo soy ateo ex creyente. Yo he sido católico, como todo buen español, en tiempos de Franco, o eras católico, no había otra. Entonces, yo fui católico. Mis padres no es que fuesen beatos ni nada por el estilo, de hecho han ido a misa cuando ha sido un bautizo, nuestras comuniones, y éramos 6 hermanos cuando hemos hecho las comuniones y ya está. Pero yo por mi cuenta, yo iba a la iglesia, yo era creyente, yo sentía a Jesús en mi corazón. Entonces, y te estoy hablando cuando era niño, yo con 7, con 8 años, yo por mi cuenta iba a la iglesia, mis padres no iban a la iglesia, yo iba a la iglesia. Y yo me sentaba allí, veía al Cristo ahí crucificado y eso para mí era emocionante y yo sentía a Jesús en mi corazón. Lo que pasa es que uno va, según va creciendo, pues se empieza a cuestionar un montón de cosas. Claro.
Yo no tengo ningún resentimiento contra la Iglesia, ni nada de eso que me llevase al ateísmo, como se suele decir por ahí, que los ateos somos unos resentidos, por eso somos... Porque Diosito no nos concedió un milagro. Un capricho. Ajá. Bueno, Porque no pude pasar el examen de álgebra, entonces Porque me reprobaron el instrumento, no. me enojo Sí, mucho pase, con Dios pase. y dejo de creer, lo castigo con dejarlo de creer. bueno, cuando yo estuve... a ver, yo me he criado en Alemania. Hasta los 5 años vivimos en España y mis padres emigraron a Alemania. Entonces... Por eso hablas alemán también. Sí, bueno. No, lo digo porque allí en Alemania a los hijos de inmigrantes se les daba la oportunidad de ir a una escuela, después de haber ido a la escuela alemana, como todo alemán, que era obligatoria, podías ir libremente a una escuela donde se te enseñara, por ejemplo, en el caso de la Comunidad Española, se te enseñara lengua española, literatura española, historia de España, ¿vale? Entonces yo iba de hecho me saqué la titulación por la escuela alemana y la española, incluso las dos. Un montón de tiempo estudiando durante toda la semana. Pero bueno, el caso es que en Alemania normalmente todas las ciudades donde se les ofrecía esta oportunidad a los hijos de inmigrantes, las clases las daban profesores laicos. Pero la excepción fue en Gelsenkirchen, que es donde yo estudié. Allí las clases las daban unas monjas. Oye, Monjas pero ¿qué españolas. estudiaste? Disculpa que te interrumpa antes de decir, ¿qué fue lo que estudiaste tú? ¿En primaria o en No, general? o sea, no sé, una carrera a lo mejor universitaria o... Ah, no, carrera universitaria no tengo. Yo hice hasta primero de bachiller, que no es como aquí en España. Allí antes de hacer el bachiller has ido ya 10 años a la escuela y luego empiezas el bachiller. Y el nivel es muchísimo más alto que aquí. Yo simplemente con el nivel de inglés que se te exigía para poder hacer bachiller, no tiene nada que ver con lo que se estudia aquí en España. Pero aparte de eso, bueno, hice el primero bachiller. Mi padre, que fue una muy mala persona, prefiero no hablar de él, me dijo que me ganara el pan que me comía. Entonces en Alemania tienes la oportunidad allí se lleva mucho esto de hacer la formación profesional. No todo el mundo, como aquí en España, se empeña en hacer el bachiller y ir a la universidad. No, allí quien vale para la universidad va a la universidad y quien no vale hace la formación profesional. Yo no sé si hubiese valido para la universidad porque no me dieron la oportunidad. Yo el primer año que hice de bachiller saqué notas de notable para arriba. No sé si hubiese conseguido alguna carrera universitaria o no, pero bueno, tengo el FP en alemán, instalador técnico de telecomunicaciones. Luego aquí en España hice un máster en modelado y animación 3D. Me formé en imagen y sonido, trabajé en televisión y ya está, esa es mi formación. Bueno, soy bilingüe, alemán-español, porque hablo como un nativo, porque me crié en Alemania, y el inglés, hablarlo no tanto porque no tengo con quién hablar, pero yo leo un libro, incluso un libro académico, y lo entiendo. O veo un vídeo, un debate entre Patty Ehrman y William Craig, y lo entiendo perfectamente. Lo que pasa es que a la hora de hablar tengo que pensar en español y traducirlo al inglés para poder comunicarme. Entonces eres colega animador. Yo también me dedico a la animación. También ahí. Yo hice el máster con LiveWave 3D. Ok, sí, yo la animación que hago es tradicional, animación 2D. Ajá. Es lo que hago ahí en televisión y cine, ahí andamos. Bueno, muy bien, bueno. Os contaba esto de las monjas porque evidentemente al ser monjas nos hablaban constantemente de la religión. Si teníamos que analizar, por ejemplo, una frase, la gramática, en los textos que utilizamos eran siempre textos religiosos, o del catecismo o cualquier libro que tratase religión. Entonces, en una ocasión se nos entregaron unas Biblias fuimos leyendo por turnos. Entonces ahí me enteré por primera vez de la existencia de Yahvé. Yo conocí a Dios, y cuando leo esto de Yahvé, ¿quién es este Yahvé? Dijo, pues es Dios, el Dios de los judíos, el Dios de los cristianos. Entonces
sentí curiosidad por ese Yahvé y robé la Biblia, me la llevé a casa y empecé a leer en casa y ya me enteré ya de ciertas cosas que no escuchas por regla general sobre el Dios del amor, y ahí ya empecé ya un poco a dudar. Te estoy hablando de tenía 14 años. Y luego ya con el tiempo, ya estando en España, tendría ya 25 años por ahí, se me ocurrió la pregunta de dónde están los evangelios originales, porque evidentemente no pudieron haber sido escritos en español. Esa fue mi primera inquietud académica que tuve. Porque hasta entonces yo había rechazado el Antiguo Testamento por las barbaridades que se decía del Dios del Antiguo Testamento. Yo creía en Jesús, yo pensé que Jesús fue una persona extraordinaria que vino al mundo a enseñarnos quién era el verdadero Dios, el Dios del amor y bueno, todas estas chorradas. Yo tenía idealizado a Jesús. Lo que sí fue rechazar el Antiguo Testamento. Entonces, esa fue mi primera inquietud académica. ¿Dónde están los evangelios originales? Yo pensaba que había originales. Entonces, Internet no funcionaba como hoy, no había tanta información como hoy y no supe dónde buscar. Pero con el tiempo fui a comprar libros sobre el After Effects y el Photoshop a una tienda que hay aquí en Valencia, el FNAC. Es un gran almacén porque venden mucha tecnología y tienen también una librería muy amplia. Entonces fui a comprar libros de este tema y había un cajón con libros en oferta, y como a mí me gusta leer de todo, yo compro lo que sea, si está en oferta mejor. Entonces me acerqué al cajón y había un libro que me llamó la atención, la portada, y leí. Yo pensé que era una novela, se titulaba Cristianismos perdidos, de Bart Ehrman. Entonces leí atrás el resumen del libro y resulta que era un libro académico que hablaba de cristianismos que habían existido, que habían desaparecido de la historia. Ahí fue la primera vez que tuve contacto con literatura académica sobre este tema. Me compré el libro y ya, gracias a la bibliografía que se aportaba y la terminología académica que venía en el libro, supe qué buscar en Internet. Y a partir de ahí fui ampliando mis conocimientos, ya me dediqué a la investigación del Jesús histórico, y por eso digo lo del sesgo. Yo tenía mi sesgo, para mí Jesús era lo máximo. Si yo hubiese tenido sesgo, yo hubiese aceptado, yo hubiese aceptado las investigaciones de los confesionales sin más. Pero como fui sincero, pues tuve que aceptar que Jesús fue un judío más de la época, y encima un judío apocalíptico cuyas enseñanzas no valen absolutamente nada para nosotros, absolutamente nada. Él vivió en su contexto histórico, en su cultura y en sus circunstancias. Y para esa gente es para la que predicó. Sin llegar, yo ni condeno ni no condeno la prédica de Jesús. Yo lo entiendo dentro de su contexto. El contexto del judaísmo del Segundo Templo, el judaísmo del primer siglo, donde una nación, un imperio había conquistado unas tierras y estaba humillando a su gente. Bajo ese contexto histórico es que yo entiendo a Jesús, y ya está, y sus enseñanzas no me valen para nada, absolutamente para nada. Hoy no tengo ese sesgo que tienen otros. Sí, claro, hoy podemos sacar enseñanzas muchísimo más valiosas y más en sintonía con el tiempo en el que vivimos, de Breaking Bad, ¿me entiendes? O sea, de alguna película que esté en el cine que realmente de las enseñanzas de Jesús, ¿no? O sea, así de obsoletas, ¿me entiendes? Sí, mira, pero yo te puedo... Esto del Jesús idealizado incluso lo veo en muchos ateos que no creen que Jesús fue hijo de Dios, que hizo milagros, todo eso lo revolucionario, claro, ¿no? Pero sí que tienen al Jesús idealizado, lo consideran algunos un protofeminista, algunos un protocomunista revolucionario, algunos un pacifista, incluso hay que consideran que Jesús fue gay friendly.
Todos esos son Jesuses que cada uno se ha construido. La mayoría de los ateos no ha leído los evangelios, entonces, o si los ha leído, no los ha leído con atención, por eso se crean esta figura, pero principalmente conocen a Jesús solo de lo que han oído por ahí, Sí, o lo poco que han leído en internet, que ahí se presenta al Jesús, pues eso. Entonces, un ejemplo muy clásico. Jesús dijo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, si sacas de su contexto esta frase de Jesús, puede sonar incluso bonita, maravillosa, y dices, pues mira, sí, es una enseñanza que sí, que me vale para... Pero si lo lees dentro de su contexto, resulta que se le acercaron a Jesús unos escribas, intérpretes de la ley. ¿Y qué ley? ¿Qué es lo que interpretaba esta gente? Pues interpretaban la ley de Moisés, no otra ley, la ley de Moisés, no iban a interpretar la ley del César. Entonces, le preguntaron a Jesús, de todas las leyes que tenemos, ¿qué ley es la más importante? Entonces Jesús le dijo, la primera es, amarás voy a parafrasear porque no me lo sé de memoria. Espero que este inútil no diga que no sé de lo que hablo. Amarás a Dios sobre todas las cosas, algo se dice. Sí. Y la segunda es similar a esta, amarás al prójimo como a ti mismo. ¿Qué estaba haciendo Jesús? Si le preguntaron por la ley, ¿qué estaba haciendo Jesús? Citando la ley. Cuando dice amarás a Dios sobre todas las cosas, está citando el Deuteronomio. Y cuando dices amarás al prójimo como a ti mismo, está citando el Levítico. Y si lees el Levítico en esa parte deja bien claro que el prójimo es otro judío, otro de tu pueblo. Entonces Jesús no estaba diciendo amad a los griegos y a los romanos, no, amaros entre vosotros. A las ovejas perdidas de Israel, es a las que vino a salvar Jesús, no a los griegos. A los griegos les importó un pimiento, a los griegos los llamó perros, y eso no me lo invento, eso viene en el Nuevo Testamento. Ahí viene en la Biblia. Entonces, de hecho, si yo hubiese tenido un sesgo de mi Jesús idealizado, yo le hubiese dado 20.000 vueltas a los textos para que cuando Jesús llama perra a la cananea hubiese dicho, no, pero quiere decir esto, quiere decir lo otro, no, pero en realidad no, lo acepto, lo llamó perro. Incluso si conoces el contexto histórico, resulta que los judíos llamaban perros a los gentiles, porque era un animal inmundo, impuro, pues tiene todo el sentido de que Jesús llamase perro a los gentiles, y más si tienes en cuenta que Jesús estaba esperando la instalación del reino inminente con la intervención de Yahvé, donde Yahvé acabaría con las naciones enemigas, tal como se profetiza en Zacarías 14, que Yahvé aparecerá en el Monte de los Olivos y desde ahí arrasará con las naciones enemigas. Por eso Jesús se fue armado, el que no tenga espada, que compre espada, se fue armado con sus discípulos al Monte de los Olivos, como lo hacían otros grupos apocalípticos. Si conoces la historia, si has leído Flavio Josefo, sabes que otros grupos apocalípticos se concentraban en el Monte de los Olivos y no lo hacían en los esenios principalmente. No, el Monte de los Olivos es el monte que hay enfrente de Jerusalén, no tiene nada que ver con los esenios. ¿Por qué los grupos apocalípticos eran apocalípticos, no? Los esenios eran apocalípticos también, sí. Pero te quiero decir que sabemos por Flavio Josefo que había grupos apocalípticos que se concentraban en el Monte de los Olivos, y Jesús hizo lo mismo. Y no era por casualidad, era porque esperaban que se iba a cumplir la profecía de Zacarías 14, donde dice textualmente que Yahvé aparecerá en el Monte de los Olivos, posará su pie, el monte se abrirá en dos, y entonces Yahvé pues empezará su guerra contra las naciones enemigas de Israel. Los apocalípticos pensaban que iba a haber una guerra escatológica literal, no una guerra espiritual, no. Las legiones de ángeles de las que habla Jesús, las legiones de las que habla el rollo de guerra de Qumran, contra las fuerzas del mal, que entre ellas estaba un personaje donde se había identificado al mal. En el caso de Jesús, probablemente era Satán, no es un invento cristiano, sino que el grupo apocalíptico de Jesús lo identificó en Satán. En Qumran este mal personificado es Belial, y pensaban que había un ser en la tierra que iba con sus demonios, iba a establecer una batalla escatológica el día de
el día del fin de los tiempos iba a haber esa guerra escatológica. Por eso se fue armado al Monte de los Olivos, Sí. esperando la intervención de Yahvé y empezar esta guerra escatológica. Entonces, desde ese punto de vista, todo esto que lo he ido aceptando por deducción, yo puedo decir que yo quizás sea de los que menos sesgo tiene. Pues está interesante, que sí, o sea, bueno, obviamente al acercarte al conocimiento, al investigar, crítico. al criticar, o sea, realmente analizar las creencias, o sea, darte tú la oportunidad de cuestionar tus propias creencias y de ahí averiguar sobre tus propias creencias, es que pues llegaste al ateísmo, ¿no? Y pues es bastante bueno. Y recuerden que no tiene nada de malo cuestionar nuestras propias creencias, por más seguros que estemos o creamos que estamos de alguna creencia que tengamos, siempre cuestionar nuestras propias creencias e investigar más a profundidad acerca de lo que nosotros mismos creemos, de nuestro sistema de creencias, siempre es bueno, o sea, nunca nos va a dejar nada malo, ¿no? Vamos a leer aquí un poquito de comentarios más. Aquí dice Joel Angel, saludos a los tres, Rolando y Armando, son dos personas que admiro. Armando, tus TikToks son geniales. Vayan a seguir a Armandowski a TikTok. También en la descripción del video están las redes de Armandowski. Y para los que vayan llegando o llegaron tarde, en la descripción del video también están las redes de Edu, de DragonArt666, en Facebook o en YouTube. Pueden ahí en la descripción del video ir y seguir a DragonArt666, que lo recomiendo bastante. Darío Luna dice, muy buen libro de Bert Ehrman. Oscar Alfredo Perdomo León dice, qué excelente invitado tienen, amigos, abrazos. ¿Qué pasa, hermanos? Amén. Les iba a comentar que yo ya casi me tengo que retirar porque como les comentaba, pues estoy aquí en la escuela, ¿no? Ahí les enseño mi escuelita. Okay. Entonces ya van a cerrar, entonces ahorita ya me voy a desconectar, pero hoy no alcancé a llegar a la oficina donde siempre transmito, pero pues igual les mando un saludazo, un abrazo. Ahorita ya voy a procederme a desconectar. Sí, pues te vamos a extrañar. Es un gustazo tener a Edu también por aquí. Ya desde hace cuando le habíamos dicho que estuviera aquí en la entrepierna. De hecho, también yo no sé si se va a hacer tu directo con Santiago, pero en cualquier caso también tenemos pendiente a esta Lone Oro de la conducta, ¿te acuerdas que había dicho que? Sí, hay que traerlo. Armandowski. Bueno, ya se fue Armando. Kenny McCormick nos dice, Jesus, un hippie revolucionario de su época. No. ¿Qué nos puedes decir de eso, Edu? No fue un hippie revolucionario, fue un profeta judío apocalíptico. Vuelvo a decir, un hippie no piensa en una batalla escatológica, no piensa que su tribu es la mejor. No tiene nada que ver, estamos cayendo en anacronismos y no tiene nada que ver con el personaje de Jesús histórico. Muy bien, aquí Glusten Jiménez Vázquez nos dice, mi estimado DragonArt666, ¿qué opinas del historiador Richard Carrier? Él defiende la tesis de que Jesús jamás existió, que es solo literatura. Vale. En el mundo académico están los que aceptan la historicidad de Jesús y están los que se llaman los metistas, los negacionistas del Jesús histórico. Cuando se les llaman negacionistas no es una connotación negativa, simplemente que niegan la existencia del Jesús histórico. Yo conozco los trabajos de Richard Carrier. Richard Carrier es un historiador doctorado, PhD, pero tiene muchas deficiencias cuando habla del judaísmo del Segundo Templo. Y eso lo he observado yo y eso se lo han criticado otros estudiosos. Yo lo he observado. Y luego tiene ideas tan locas como que con el teorema de Bayes puede demostrar matemáticamente que Jesús no existió. Ese teorema lo ha utilizado un apologista para demostrar que Jesús resucitó de entre los muertos, por ejemplo. Y hay un blog donde se ha hecho una mofa de este argumento de Richard Carrier y se ha demostrado
utilizando la misma metodología, utilizando el teorema de Bayes, que Richard Carrier no existe. Con esto quiero decir, sí, el teorema de Bayes es una fórmula matemática y una fórmula matemática te tiene que dar resultados exactos. Pero el problema es que para que te dé resultados exactos tienes que meterle un input exacto y no podemos meterle datos exactos de lo que fue el pasado. Entonces, si quieres calcular, por ejemplo, cuántos Jesuses hubo en la época de Jesús, no lo sabemos. Entonces, si tienes cierto sesgo, puedes introducir una cifra muy pequeña. Si tienes el sesgo contrario, puedes incluir una cifra mucho más amplia. Entonces, dependiendo del input que le des, te va a dar un resultado u otro. Entonces, aparte de todo esto, tengo un libro creo que es matemático, que hizo un comentario, que sacó un libro sobre el tema del teorema de Bayes, que argumentando que este teorema no se puede utilizar para estudiar la historia. Da igual que sea sobre el Jesús histórico o sobre lo que sea, no se puede utilizar para estudiar la historia precisamente porque nos faltan parámetros que deberíamos introducir en la fórmula y los desconocemos. Y en su comentario, en un comentario en su blog, dijo que una pena que él hubiese sacado su libro poco después de que Richard Carrier hubiese sacado el suyo, porque si hubiese sacado el primero el suyo, Richard Carrier se hubiese ahorrado al menos ese argumento. Conozco los argumentos de los mitistas, conozco los argumentos de Richard Carrier, me parecen muy flojos, algunos son sacados por los pelos y la argumentación mitista no me convence para nada. Conozco un montón de hipótesis que se han formulado sobre Jesús, si existió o no existió, que Jesús existió, y la hipótesis que considero que mejor argumentada está de todas, sin duda alguna, es la de Jesús como personaje histórico, como profeta judío apocalíptico principalmente. Ese es el rasgo principal que tiene, y luego a partir de ahí se puede entrar en detalles. Ok, pues bastante interesante eso. Sí, es muy polémico lo de la existencia del Jesús histórico, es bastante polémico. Mira, por ejemplo, un argumento que dicen los mitistas es la lista de Ralland, creo que se llama, donde se lista un montón de características que tenían los héroes o los dioses de la antigüedad, que tuvo un nacimiento extraordinario, que los padres eran desconocidos, bueno, un montón de no sé, son 12 características o algo así. Y este argumento se utiliza mucho, incluso por ciertos grupos de ateos que veo en las redes sociales, algunos incluso los conoces tú, y se argumenta con esta lista. Parece un argumento convincente, pero realmente, si estudias los evangelios, puedes ver cómo se le va divinizando progresivamente. Entonces, si divinizaron al personaje histórico, si lo empezaron a divinizar, evidentemente tuvieron que recurrir para divinizarlo a eso que ya conocían. Nadie se iban a inventar algo totalmente nuevo sobre Jesús, recurrieron a los arquetipos que ya conocían. Entonces, si los dioses los dioses de la antigüedad o los héroes de la antigüedad tuvieron un nacimiento extraordinario, pues evidentemente tuvieron que recurrir a ese arquetipo para decir que Jesús nació en una virgen, pero es que resulta que solo Lucas y Mateo dicen que Jesús nació en una virgen. Marcos no sabe absolutamente nada de que Jesús nació en una virgen. Incluso en Marcos tenemos un capítulo donde dice que la madre de Jesús y sus hermanos fueron a recoger a Jesús cuando empezó a predicar porque pensaban que estaba loco. Entonces, ¿cómo, si Marcos hubiese conocido el relato del nacimiento virginal, ¿cómo es que posible que luego a la madre de Jesús se le hubiese olvidado la aparición del ángel y cuando le anunció que iba a parir al Salvador del mundo? Todo eso se lo olvidó y resultó que luego piensa que Jesús estaba loco. Entonces, evidentemente ese rasgo, ese arquetipo se le asignó a Jesús, pero
posteriormente. Del Jesús histórico, nadie pensaba que hubiese nacido de una virgen. Incluso hay rastros en los evangelios que se piensa que Jesús tuvo un nacimiento poco o una procedencia poco decente. Oye, y hablando de eso hijo de la de virgen, prostitución. Sí, dime. sí puede hacer. Y, por ejemplo, eso de la palabra virgen, también se habla mucho de una mala traducción, que en verdad la Sí, palabra del hebreo no se puede traducir como virgen sí, tal cual, ¿no? vale. Se habla mucho de eso. Ahora las palabras exactas no te las sé decir, pero resulta que el texto hebreo no dice virgen, dice doncella o joven. La palabra virgen aparece en la traducción al griego en la Septuaginta. Lo que pasa es que cuando los griegos tradujeron, no pensaron, primero no pensaron que eso iba a ser una profecía sobre el futuro Mesías. No, se está hablando del hijo de un rey concreto. Y cuando tradujeron como virgen no estaban pensando que iba a haber un nacimiento milagroso, simplemente iba a haber una mujer que era virgen, que no había tenido otros hijos, que no había tenido relaciones sexuales, y de esa virgen, una vez tuviese sus relaciones sexuales, saldría, engendría al futuro Salvador de Israel, que no era en un futuro lejano. O sea, lo iba a engendrar al perder su virginidad. ¿A qué Exactamente, te refieres? sí. Que no seguiría siendo virgen, simplemente sería una mujer que aún no había tenido relaciones sexuales y ya está, que no tenía otros hijos. Es lo que está dando a entender el texto griego. Lo que pasa que posiblemente cuando se ideó este arquetipo sobre Jesús, que tuvo un origen divino, pues posiblemente Mateo o la tradición que hay detrás de Mateo creyó encontrar en la profecía en Isaías que ahí ya se estaba profetizando esa virginidad. No es que Mateo cogiera la traducción de la Septuaginta y la interpretara así, no. Ya existía esa tradición y los evangelistas buscaron en las escrituras supuestas profecías que corroboraban lo que ellos estaban predicando. Claro, además, o sea, la Biblia, o sea, está llena de, como le decimos aquí, manoseadas, ¿no? O sea, simplemente San Jerónimo, o sea, cuando hizo la Vulgata, también cuánto él no metió ahí para que se viera como una profecía, ¿no? Desde el Antiguo Testamento. Sí, pero bueno, las profecías en el Antiguo Testamento aplicadas a Jesús, eso ocurrió antes de que existiera ni siquiera la Iglesia. Ya los primeros cristianos, a raíz de que su maestro fracasó y luego creyeron que había resucitado, buscaron explicaciones en las Escrituras. Y entre otras cosas, leyeron en Isaías 53 lo del siervo sufriente de Yahvé y se lo aplicaron a Jesús. Dijeron, pues mira, esto que ha ocurrido, que no nos explicábamos, tiene explicación porque era un plan ya desde antaño, desde los profetas ya anunciaron que esto iba a ocurrir. Pero es que resulta que la secta de Qumran utiliza incluso a veces los mismos textos de Isaías, por ejemplo, que utilizan los cristianos, pero aplicándola a su propia secta. Es lo que hacían los judíos en aquella época. Toda esta literatura piadosa que hoy consideramos apócrifa, pero en su momento no se tenía ese concepto de apócrifo y no apócrifo, era literatura piadosa, apocalíptica, judía. Toda esta literatura son reinterpretaciones de los textos que ya que no se conocían. El libro de Enoc, por ejemplo, es una reinterpretación y una ampliación de lo que se lee en el Génesis sobre cuando los ángeles caídos se aparean con las mujeres en la tierra. Entonces, el libro de Enoc desarrolla esa idea y da explicaciones. El Gehenna, por ejemplo, el Gehenna, que es en el Antiguo Testamento, es simplemente un valle
a las afueras de Jerusalén, donde se quemaba la basura, y por eso se había continuamente un fuego encendido. En los tiempos de cuando se escribió el Antiguo Testamento, nadie tenía la idea de que eso era un lugar de castigo eterno, pero los apocalípticos judíos interpretaron ese valle como un lugar de castigo eterno, y así viene en el libro de Enoch, y así vive en el Targum palestinense, que es un siglo anterior al cristianismo, porque yo escucho por ahí, por ejemplo, a judíos decir, no, es que eso del Gehenna es una mala concepción o traducción de los cristianos que no entendieron. No. Antes del cristianismo ya los judíos, no los judíos, grupos judíos interpretaron el Gehenna como un lugar de castigo eterno. Y no fue una traducción. En el texto del Nuevo Testamento no se traduce Gehenna. Se translitera. Las letras del arameo se pasan a letras griegas y ya está, no se traduce. Y así. Sí, sí, el mismo nombre, ¿no? De Jehová, que viene en la Septuaginta, pues es simplemente una mala traslación, o sea, es No. En la Septuaginta, cuando en el texto hebreo aparece el tetragramatón, en la Septuaginta, en los textos más tardíos, porque tenemos manuscritos de la Septuaginta, los más antiguos, donde el tetragramatón, en vez de escribirlo en caracteres griegos, se ha escrito en caracteres incluso del paleohebreo. En las recensiones más posteriores, cuando se aparece el tetragramatón, es decir, lo que nosotros leemos como Yahvé, o el nombre de Yahvé, en la Septuaginta no es que se traduzca, sino que se cambia por Señor. Y eso no es un cambio arbitrario, eso es la tradición que tuvieron los judíos. No se sabe exactamente cuándo, pero en algún momento en el judaísmo del Segundo Templo se prohibió pronunciar el nombre de la divinidad. No se sabe exactamente por qué, hay algunas hipótesis, pero no las voy a explicar. Entonces, lo que se hizo es, en vez de, como se prohibió pronunciar el nombre, pues en vez de pronunciar el nombre, lo que se sustituía por un epíteto, por ejemplo, Señor, Adonai en hebreo, o Adonai es mi Señor, Adón es Señor. Entonces, los judíos responsables de la traducción de la Septuaginta no inventaron nada. Si ya hablando o cuando leían el texto en hebreo, cambiaban el tetragramatón por el epíteto Adonai, pues cuando hicieron la traducción, pues lo que hicieron es traducir Adonai al griego, Señor, que ahora en griego no me acuerdo cómo es. Interesante, eso yo no lo sabía. Bueno, la palabra griega es bueno, la palabra que usaron sí es Jehová, ¿no? Que fue cuando no, mira, lo de Jehová, sí, eso sí que es una mala interpretación del tetragramatón por parte de los cristianos. Porque en los textos masoréticos, que es donde se le agregan los nikuts, que son estos puntitos que indican cómo se debe vocalizar una palabra, porque el texto hebreo, o como todas las lenguas o todas las escrituras semitas son consonánticas. Entonces, cuando se le agregaron los nikuts a las palabras, al tetragramatón, y volvemos a lo mismo, para indicar al lector que no leyese no leyese el tetragramatón, lo que hicieron fue coger los nikuts de la palabra Adonai y se la pusieron al tetragramatón. Entonces, los cristianos que no conocían esa costumbre, pues leían Jehová. Es que se lee Jehová, pero porque se han utilizado los nikuts. O sea, se podría decir que fue un error de ortografía tardío. No es un error de ortografía. ¿Es un error de lectura? Era para indicar al lector, no pronuncies el nombre, sustitúyelo por Adonai. Y incluso en algunas ocasiones donde junto al tetragramatón aparece la palabra Señor, Adonai, para que no se repitiese Adonai, Adonai, pues al tetragramatón se le intercalaban las palabras de Elohim. Entonces, hay algunas partes en los manuscritos masoréticos donde si lo lees textualmente, leyendo los nikuts,
leerías Jehoví, pero los responsables del texto masorético no te estaban diciendo lee Jehová o lee Jehoví o este es el nombre de Yahvé, así es como se pronuncia el nombre del Dios. No, te están diciendo sustituye el tetragrámetón o por Elohim o por Adonai, para que no lo pronuncies. Y eso los cristianos no lo sabían. Entonces, ellos leían literalmente la vocalización que habían agregado los masoretas, entonces leían Jehová y pensaban que así es como se pronunciaba el nombre de la divinidad. Ok, pero no simplemente era una indicación para pronunciar otra cosa. Exactamente. Ok, eso está bastante interesante, yo no tenía idea de eso. Y vamos con una última pregunta. Aquí dice, tengo una duda, ¿los evangelios son un hipertexto de la Ilíada y la Odisea de Homero, como lo defiende el profesor Dennis MacDonald? Sí, creo que es el único que defiende eso. Conozco esa hipótesis. A mí no me parece convincente, no le parece convincente prácticamente a nadie. Y hay que tener mucha fantasía para interpretar el texto de esa forma. Incluso me parece curioso que otros propongan, por ejemplo, el origen egipcio de los relatos y utilizan mismos relatos del Nuevo Testamento para probar que en caso del Johari Pujol, por ejemplo, que es de origen egipcio, y en caso de MacDonald propone que es de los textos clásicos. Conozco esa hipótesis, pero a mí me parece muy fantasiosa. Muy bien, pues si les interesan todo este tipo de temas, las ciencias bíblicas, todas estas hipótesis y un análisis serio sobre todo este tipo de hipótesis y de temas, de controversias, etcétera, etcétera, pues bueno, ya saben, sigan a DragonArt 666. Vayan a su canal, aquí está el enlace. Lamentablemente hoy se nos ha acabado el tiempo, nos gustaría seguir platicando contigo, Edu, y esperamos poderte tener a lo mejor luego, ¿no? Para seguir platicando de todo esto, que pues es bastante interesante y pues la gente tiene muchas preguntas acerca de todo eso, y pues vayan y sigan a DragonArt 666. Que pues es gran contenido de calidad bastante bueno. Y no sé si te gustaría decir algo, anunciar algo antes de que nos vayamos, Edu. Simplemente decir que todo esto que estoy exponiendo es lo que se cuece en la academia, y tengo una biblioteca online en la nube Mega, donde tengo alrededor de 9 gigas subido de tanto literatura como libros, tesis doctorales, artículos académicos, artículos revisados por pares y documentos de la antigüedad, para que cualquiera pueda acceder a toda esta documentación, a todos estos estudios, incluso poder llegar a sus propias conclusiones. Y como digo siempre en mi canal, que cuando doy una charla, que no me crean a mí, que revisen las fuentes, y que si alguna vez en algún debate se utiliza algún argumento que yo he expuesto, no se diga DragonArt 666 dice, no. Si estáis en un debate, por ejemplo, donde haya ateos que afirmen que en Nicea se eligieron los 4 evangelios, no digáis, no, pero DragonArt 666 dice, no. Yo he aportado las fuentes del siglo II, donde la Iglesia ya tiene claro que solo los 4 evangelios tienen autoridad. Entonces, utilizar esas fuentes, utilizar el libro de Ireneo de León para argumentar que ya en su libro contra las herejías del siglo II se le da autoridad solo a los 4 evangelios, no se eligió Nicea. No utilicéis la falacia ¿cómo es? La falacia de autoridad, que yo no soy ninguna autoridad, pero no utilicéis el argumento DragonArt 666 dice, no.
tenéis los documentos históricos para desmontar lo que afirmen los apologetas o lo que afirmen ciertos ateos que son igual de radicales que los apologistas. Si volvéis a tener un debate con Santiago Alarcón y Santiago Alarcón dice que, como lo hizo en el debate con Alberto Pleguezuelos, le dijo que Julio Africano no era cristiano, pues no argumentéis, pero Dragon CSS dijo, no, tenéis los escritos de Julio Africano, el primer cronista cristiano, y están ahí los escritos de este padre Iglesia y era cristiano. Entonces, es lo que quiero dejar claro. Utilizar las fuentes, seguir leyendo, seguir analizando, adquirir las fuentes y a lo mejor incluso podéis llegar a otras conclusiones. A lo mejor leéis a Richard Carrier y os convence más que, yo que sé, Bart Ehrman o Antonio Piñero. Eso ya cada uno que piense lo que piense, pero informaros, leed los libros de la gente de la que queréis hablar, de los documentos de los que queréis hablar, estudiarlos. Perfecto. Pues muchísimas gracias, Edu. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos el día de hoy. Mañana recuerden que tenemos el episodio sobre Jurassic Park en El Cine Se Fue a la Mierda para que vayan a verlo a la misma hora de siempre. Y muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Cuídense mucho, por favor.